Vamos a comenzar a estudiar los casos de oligopolio en los que hay muy pocas empresas compitiendo con ellas y lo vamos a hacer estudiando concretamente el caso del modelo de Cournot, de la competencia de tipo Cournot. Los mercados de oligopolio se caracterizan por la existencia de muy pocas empresas produciendo todas el mismo producto, un producto homogéneo. Y lo que nos van a ilustrar los modelos de oligopolio es que en este tipo de mercados las empresas deben ser estratégicas, es decir, deben desarrollar estrategias teniendo en cuenta qué es lo que van a hacer el resto de las empresas. Sus decisiones tienen que hacerlas en base a lo que hacen el resto de los competidores, basándose en esta información y en estas suposiciones sobre qué van a hacer los demás. Debemos notar que esto es distinto a cómo funcionan las empresas en competencia perfecta, o cómo funciona un monopolista, o cómo funcionan las empresas en competencia monopolística. En cualquiera de estos casos, las empresas lo que hacen es observar la demanda, tomar sus decisiones en base a la demanda, al tipo de demanda que tienen. Un monopolista pues analiza su demanda, las empresas en competencia perfecta tienen una demanda perfectamente elástica, producen la cantidad que iguale el precio al coste marginal. Las empresas en competencia monopolística pues analizan su demanda particular que tienen. Y aunque se ven afectados por las decisiones del resto de las empresas, las decisiones del resto de las empresas no entran en su toma de decisiones, sino que ellos simplemente se fijan en la demanda. Esto no es así en oligopolio. En oligopolio vamos a analizar cómo las empresas, para maximizar beneficios, deben tener en cuenta qué es lo que hacen sus competidores. Y esa va a ser la base de los modelos de oligopolio. ¿Cuáles son las características de los modelos de oligopolio? Bueno, pues vamos a tener pocas empresas produciendo un producto homogéneo y existiendo barreras de entrada y salida que impidan que se incremente el número de empresas, que se modifique el número de empresas. Y por tanto esto va a permitir que las decisiones de las empresas en el corto plazo sean estables en el largo plazo. Y va a permitir específicamente que las empresas en oligopolio puedan mantener beneficios sostenidos en el largo plazo. El primer caso que vamos a estudiar, que es el caso que vamos a estudiar en este vídeo, es el caso del oligopolio de Cournot, del modelo de Cournot, llamado así por un economista del siglo XIX que fue quien lo desarrolló. Vamos a suponer que hay dos empresas, por tanto es un duopolio. Un duopolio, un mercado en el que los productores son dos empresas. Las herramientas básicas que vamos a utilizar, ¿no? Pues las funciones básicas que necesitamos son pues la función de demanda que tienen a la que se enfrentan estas dos empresas y las funciones de costes que tiene cada una de estas dos empresas. Y lo que va a ocurrir en el modelo de Cournot es que esas dos empresas van a actuar de forma independiente. Es decir, van a tomar en cuenta lo que la otra empresa dice, pero sin ponerse de acuerdo con la otra empresa. Son dos empresas independientes que deben decidir cada una de ellas cuántas unidades va a vender, cuántas unidades va a llevar al mercado. A la hora de tomar sus decisiones, las empresas en el modelo de Cournot pues son independientes y tienen que imaginar qué es lo que va a hacer su rival, pero no saben exactamente qué es lo que va a hacer su rival. Toman su decisión sin saber qué es lo que va a ocurrir, pero imaginando cuál es la estrategia que ellos van a seguir. Esto puede ocurrir porque vayan a tomar sus decisiones de forma simultánea, ¿no? Pues al mismo tiempo van a decidir su producción, cuánta producción van a tener y, por tanto, no saben qué es lo que ha decidido su empresa rival, pero tienen que tener en cuenta qué es lo que puede decidir su empresa rival para tomar la decisión de qué es lo que ellos tienen que hacer. Lo que va a hacer, por tanto, una empresa, lo que vamos a estudiar en este modelo es cuánto es lo que esta empresa piensa que debe hacer. ¿Cuánto es lo que esta empresa piensa que debe hacer? Pues esta empresa lo que se va a plantear es, dependiendo de cuánto haga mi rival, qué es lo óptimo que yo debo hacer. Es decir, dependiendo de cuántas unidades de producto vaya a hacer mi rival, cuál es la cantidad de producto con la que yo maximizo mis beneficios. Fijémonos que ahora el beneficio de la empresa ya no va a depender únicamente de la demanda y de su decisión de producción. Ahora el beneficio de la empresa, ni del precio del mercado simplemente, depende del precio del mercado, pero este precio del mercado viene determinado por la decisión combinada de la otra empresa y de mi propia empresa. La cantidad que haya en el mercado va a ser la cantidad que yo produzca más la cantidad que produzca mi rival. Y es la combinación de estas dos cosas lo que va a determinar el precio. Por tanto, debo tener en cuenta, para saber los beneficios, para maximizar mis beneficios, tengo que tomar la decisión de cuánto voy a producir yo, teniendo en cuenta cuánto va a producir mi rival.
Por tanto, la función de beneficios de las empresas será de este tipo que tenéis ahí indicado. El beneficio de la empresa 1 va a ser una función que dependa de la cantidad que produzca la empresa 1 y la cantidad que produzca la empresa 2. De igual modo, el beneficio de la empresa 2 va a depender de la cantidad que produzca la empresa 1 y la empresa 2. ¿Cuánto va a ser el beneficio? Pues el de la empresa 1, los ingresos que tenga la empresa 1, el precio al que se vendan los productos por la cantidad que produzcan, menos el coste total de la empresa 1, que será un coste de la empresa 1 y de la empresa 2. De igual modo, la empresa 2. ¿Dónde entra la cantidad de la rival? Pues aquí. La cantidad del mercado es la cantidad total, Q1 más Q2. El precio va a depender de cuánto haga cada una de las dos empresas y, por tanto, el beneficio al final termina dependiendo de la cantidad que producen las dos empresas. El beneficio de la empresa 1 depende del coste de la empresa 1 asociado a la cantidad 1 y sus ingresos dependen de cuánto vaya a producir y del precio que va a depender de cuánto produzcan las dos. Muy bien, por tanto, lo que va a hacer la empresa es tener una cantidad óptima, una cantidad que le maximice sus beneficios para cada posible cantidad que produzca su rival. Matemáticamente podemos encontrar cuánto es esta cantidad maximizando el beneficio de la empresa respecto de la cantidad que va a producir, dada que la cantidad que produzca la otra empresa pues es una constante. Va a ser un parámetro, pues para cada valor de ese parámetro, para cada valor de la cantidad que produzca la otra empresa, pues tendremos un valor de cuánto es mi cantidad óptima. Es decir, lo que tenemos es una función matemática que nos va a dar para cada valor de la cantidad que produce la otra empresa un valor de cuánta cantidad debo producir yo. A esta función se le llama la función de reacción de la empresa, ya que nos dice cómo va a reaccionar la empresa frente a las decisiones de la otra empresa. Si la otra empresa tomara una decisión u otra, ¿cuál sería la reacción que yo tendría? Que esa reacción será cuál será la cantidad con la que yo voy a responder a las decisiones que tome la otra empresa. ¿Cómo podemos obtenerlo? Bueno, pues lo que tenemos que obtener para tener la función de reacción, lo que tenemos que hacer es derivar el beneficio de la empresa 1 respecto a la cantidad que produzca la empresa 1 e igualando a 0. Con eso lo que tenemos es la cantidad de la empresa 1 que hace máximo el beneficio. Si despejamos ese Q1, que quedará en función de Q2, pues tendremos la función de reacción de la empresa 1 a la cantidad que produzca la empresa 2. Para la empresa 2 tendremos lo mismo, haremos lo mismo y lo que tendremos es que la cantidad que va a producir la empresa 2 pues será una función de reacción a la empresa 1 y por tanto las dos cantidades responden a lo que haga la otra empresa. Pero ¿cuánto se va a producir al final? ¿Cuál va a ser el equilibrio de Cournot? Bueno, pues el equilibrio de Cournot, el equilibrio del modelo de Cournot será que las dos empresas están produciendo una cantidad tal que lo que hacen las dos empresas es óptimo dado lo que hace la otra. Es decir, la empresa 1 tiene que estar produciendo una cantidad que sea óptima dado lo que produce la empresa 2. Y lo que está produciendo la empresa 2 tiene que ser una cantidad que sea su respuesta óptima a lo que produce la empresa 1. Cuando las dos empresas están produciendo cantidades que responden de forma óptima a lo que está haciendo la otra empresa, tenemos un equilibrio de Cournot. Es decir, un equilibrio de Cournot estará formado por una cantidad de la empresa 1 y otra cantidad de la empresa 2, tal que la cantidad de la empresa 1 en ese equilibrio es la respuesta óptima a la cantidad que está haciendo la empresa 2. Y la cantidad que fabrica la empresa 2 en el equilibrio de Cournot será la respuesta óptima, la respuesta que le maximiza su beneficio, dada la cantidad que produce la empresa 1. Y por tanto, en el equilibrio de Cournot, cada empresa estará maximizando sus beneficios, dada la cantidad que está produciendo su empresa rival.